St. Olden, Inglaterra, 1847. El pueblo costero es un lugar gris, donde el mar dicta la vida y la muerte. Las casas de piedra resisten el viento salado, pero las esperanzas de los habitantes se desvanecen con cada naufragio. Clara Hawthorne, de 38 años, vive atrapada en un matrimonio sin amor con Edmund, un pescador endurecido por el mar. Clara es diferente. Sus ojos verdes brillan con una chispa que no encaja en un mundo que espera de ella solo obediencia. De niña, su padre, el antiguo farero, le enseñó a leer las mareas, los vientos y las estrellas, pero tras su muerte, el faro cayó en manos de Silas, un hombre inepto y alcohólico. El pueblo está al borde del colapso. Los barcos no regresan, las familias lloran, y los rumores de una maldición del mar se extienden. Una noche, durante una reunión en la taberna, Clara sugiere reparar el faro para guiar a los barcos. Los hombres, liderados por el arrogante pastor local, el reverendo Thorne, la ridiculizan. El lugar de una mujer está en casa, no en un faro, sentencia Thorne. Edmund, avergonzado, le ordena callar. Esa noche, Clara sueña con su padre. En el sueño, él está en el faro, sosteniendo un diario y susurrando: la luz guarda el secreto. Encuéntralo. Al despertar, Clara encuentra un diario escondido bajo una tabla en su casa. Las páginas, llenas de dibujos de mareas y notas crípticas, mencionan un tesoro del faro que su padre nunca reveló. Una frase destaca: la luz no solo guía barcos, sino destinos. Clara siente un fuego encenderse en su pecho. Decide que, contra todo, restaurará el faro. Clara comienza a actuar a escondidas. Durante el día, cumple con sus tareas de esposa, pero por las noches, se escabulle al faro abandonado. Allí, limpia la linterna, repara los engranajes oxidados y estudia el diario de su padre. Descubre que el faro no solo servía para guiar barcos, sino que su padre usaba señales de luz para comunicarse con barcos mercantes, indicando rutas seguras a cambio de provisiones para el pueblo. Pero hay algo más. El diario alude a un tesoro escondido en el faro, algo que su padre protegió con su vida. Mientras tanto, Clara entabla una amistad secreta con Margaret, una viuda de 50 años que vive al margen del pueblo y es considerada excéntrica por su independencia. Margaret, que conoce hierbas y remedios, le enseña a Clara a ser más astuta, a moverse en las sombras. El mundo no está listo para nosotras, pero nosotras estamos listas para él, le dice. Juntas, comienzan a restaurar el faro, enfrentándose al peligro de ser descubiertas. El conflicto escala cuando Edmund nota las ausencias de Clara. Una noche, la sigue y la confronta en el faro. «Estás avergonzándome», grita, arrancándole el diario. Pero antes de que pueda destruirlo, Clara, con una fuerza que no sabía que tenía, lo enfrenta. «Este faro es lo único que puede salvarnos. Si no lo haces por mí, hazlo por los hombres que no volvieron». Por primera vez, Edmund duda, pero su orgullo lo lleva a advertirle que no tolerará más desobediencia. El pueblo comienza a sospechar. El reverendo Thorne, que ve en Clara una amenaza a su autoridad, organiza una reunión para acusarla de brujería, usando sus visitas nocturnas al faro como prueba. Clara, sabiendo que su tiempo se acaba, decide acelerar su plan. Encuentra en el diario un mapa que señala una cámara oculta bajo el faro. Con la ayuda de Margaret, Clara excava bajo el faro y descubre una cámara secreta. Dentro, encuentra un cofre con monedas de oro y un cuaderno con nombres de barcos mercantes. Su padre no solo guiaba barcos, sino que protegía un fondo secreto para salvar al pueblo en tiempos de crisis. Pero hay más. Una carta de su padre revela que el verdadero tesoro es el conocimiento que le transmitió a Clara, su habilidad para leer el mar y liderar. «La luz del faro eres tú», Clara escribe. El clímax llega cuando una tormenta monstruosa azota St. Olden. Un barco con los últimos pescadores, incluido Edmund, está atrapado en el mar. El faro sigue sin funcionar, y Silas ha huido. Clara, desafiando al pueblo y al reverendo, sube al faro y enciende la linterna, usando las señales que aprendió de su padre. Bajo la lluvia torrencial, guía al barco a salvo. Los pescadores, al llegar, cuentan cómo una luz imposible lo salvó. El pueblo, atónito, se reúne en la playa. Clara, empapada pero erguida, revela el cofre y explica el legado de su padre. El reverendo intenta desacreditarla, pero los pescadores, agradecidos, lo enfrentan. Edmund, transformado por la experiencia,
Pide perdón a Clara, reconociendo su valor. Clara decide quedarse en el faro como su nueva guardiana, rompiendo con las expectativas del pueblo. Pero hay un giro. En la última página del diario, encuentra una nota que sugiere que su padre no murió por accidente, sino que fue asesinado por proteger el tesoro. La cámara secreta tiene un símbolo que coincide con el anillo del reverendo Thorne. Clara, mirando al horizonte, jura descubrir la verdad. El faro de Clara no solo salvó barcos, sino un pueblo entero, y a ella misma. Pero su historia no termina aquí. ¿Qué secretos guarda aún el mar? Clara cerró el diario con un temblor en las manos. La luz de la vela parpadeaba en su pequeña cocina, proyectando sombras que parecían danzar al ritmo de las olas distantes. Las palabras de su padre resonaban en su mente. La luz no solo guía barcos, sino destinos. Pero el diario no ofrecía respuestas claras, solo fragmentos, dibujos de mareas, nombres de barcos mercantes ya olvidados, y esa frase enigmática sobre un tesoro escondido en el faro. Clara sabía que no podía esperar más. El pueblo se desmoronaba, y el faro, con su linterna rota y su estructura carcomida por la sal, era la única esperanza. Al día siguiente, Clara retomó su rutina de esposa obediente, pero su mente estaba en otra parte. Mientras remendaba las redes de pesca de Edmund, sus ojos se desviaban al horizonte, donde el faro se alzaba como un centinela olvidado. Decidió actuar esa noche. Se envolvió en un chal oscuro, tomó una linterna y se escabulló hacia el acantilado. El viento cortaba como un cuchillo, y el rugido del mar parecía advertirle que diera la vuelta. Pero Clara no era de las que retrocedían. El faro estaba en peor estado de lo que recordaba. La puerta de madera crujió al abrirse, y el interior olía a humedad y abandono. Subió la escalera de caracol, sus pasos resonando en la piedra fría. La linterna del faro, una reliquia de lentes de cristal que su padre había cuidado con devoción, estaba cubierta de polvo y telarañas. Clara se arrodilló junto a los engranajes oxidados, recordando las tardes de su infancia cuando su padre le enseñaba cómo girar las manivelas para mantener la luz viva. El mar es traicionero, Clara solía decir, pero la luz siempre encuentra el camino. Comenzó a limpiar los cristales con un trapo, sus manos temblando no por el frío, sino por la emoción de estar allí, desafiando al mundo. Mientras trabajaba, hojeó el diario de su padre, buscando pistas. Encontró una entrada fechada en 1839. El capitán Arrow me confió el oro. No es solo riqueza, es la salvación de St. Olden. Lo escondí donde solo la luz puede encontrarlo. Clara frunció el ceño. ¿Oro? ¿En el faro? La idea parecía absurda, pero su padre nunca mentía. Decidió buscar en la base del faro, donde el diario mencionaba una puerta que no se ve. Esa noche, Clara conoció a Margaret en el límite del pueblo, cerca de un roble retorcido por el viento. Margaret, con sus 50 años y su cabello gris recogido en un moño desordenado, tenía una mirada que mezclaba desafío y sabiduría. «No estás sola en esto», Clara dijo, entregándole una bolsa con herramientas y hierbas para mantenerse despierta. «Pero ten cuidado. Los hombres como Thorne no toleran que una mujer los haga quedar en ridículo». Margaret había sido marginada por el pueblo tras negarse a casarse tras la muerte de su esposo, y su casa, llena de libros y frascos de hierbas, era un refugio para Clara. Juntas, regresaron al faro. Margaret, con su fuerza sorprendente, ayudó a Clara a mover una losa en la base de la torre. Debajo, encontraron una trampilla de madera podrida. El corazón de Clara latía con fuerza mientras la abrían, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. «Esto es una locura», susurró Margaret, pero su sonrisa decía lo contrario. Bajaron, la linterna de Clara iluminando paredes húmedas cubiertas de musgo. Al final de la escalera, encontraron una cámara pequeña, pero vacía, salvo por marcas de arañazos en las paredes, como si alguien hubiera buscado algo desesperadamente. «Si el tesoro estaba aquí, alguien se lo llevó», dijo Margaret, decepcionada. Clara negó con la cabeza. «No. Mi padre era más listo que eso». Revisó el diario de nuevo y notó un dibujo, un faro con un rayo de luz apuntando a un punto en la pared. «La luz», murmuró. Subieron de nuevo a la linterna y Clara ajustó los engranajes para que la luz apuntara hacia la cámara. Cuando lo hizo, un reflejo brilló en la pared, revelando una grieta oculta. Con un martillo, Clara golpeó la piedra, y un compartimento se abrió,
revelando un cofre de madera reforzado con hierro. El cofre era pesado, y Clara y Margaret lo abrieron con dificultad. Dentro, encontraron monedas de oro envueltas en tela, junto con un cuaderno lleno de nombres de barcos y fechas. Una carta, escrita con la letra temblorosa de su padre, decía: «Clara, si lees esto, has encontrado mi legado. Este oro es para St. Olden, para cuando el mar se vuelva cruel. Pero el verdadero tesoro es tu valentía. Eres la luz del faro. Protégelo, como yo lo hice». Clara sintió lágrimas en los ojos, pero también una furia creciente. ¿Por qué su padre nunca le habló de esto? ¿Y por qué el cofre parecía haber sido abierto antes? Antes de que pudieran procesarlo, un crujido resonó en la escalera. Edmund apareció, su rostro rojo de ira. «Clara, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó, arrebatándole el diario. «Esto es una locura. Vas a arruinarnos». Margaret intentó intervenir, pero Edmund la empujó. Clara, con una calma que la sorprendió, se plantó frente a él. «Este faro puede salvar a los hombres que tú lideras, Edmund. Si no lo haces por mí, hazlo por ellos». Por un momento, los ojos de Edmund vacilaron, pero su orgullo ganó. «No más, Clara. Esto termina ahora». Arrancó una página del diario y la arrojó al suelo, saliendo furioso. El reverendo Thorne, alertado por los rumores, convocó una reunión en la iglesia. Clara y Margaret fueron obligadas a asistir. Thorne, con su voz resonante, acusó a Clara de brujería, señalando sus visitas nocturnas al faro como prueba de pactos con el diablo. Los aldeanos, temerosos, murmuraban. Clara intentó hablar, pero Thorne la interrumpió. «Una mujer que desafía a su esposo y al orden de Dios no tiene lugar aquí». Clara, sintiendo el peso de las miradas, respondió con una voz clara: «Si salvar a este pueblo es brujería, que me condenen por ello». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esa noche, Clara y Margaret escondieron el cofre en la casa de Margaret, sabiendo que Thorne y sus seguidores podrían buscarlo. Clara no podía dejar de pensar en la carta de su padre. Había algo más, algo que no entendía. Revisó las páginas arrancadas del diario que había recuperado y encontró una nota: «Cuidado con el hombre de la cruz. Él sabe». El símbolo de una cruz coincidía con el anillo que Thorne siempre llevaba. Clara sintió un escalofrío. ¿Estaba Thorne conectado con la muerte de su padre? La tormenta llegó sin previo aviso, un monstruo de viento y olas que azotó St. Olden como si el mar quisiera tragárselo. Los pescadores, incluido Edmund, estaban en alta mar, y el faro seguía sin funcionar. Silas, el farero, había desaparecido, probablemente borracho en alguna taberna. Clara sabía que era ahora o nunca. Con Margaret a su lado, corrió al faro bajo la lluvia, sus ropas empapadas pegándose a su piel. Subió a la linterna y, con las manos temblando, encendió la luz. Recordó las señales que su padre le había enseñado: 3 destellos largos, 2 cortos, una pausa. Era una señal que los barcos mercantes reconocían, una promesa de seguridad. Mientras giraba los engranajes, Clara vio el barco de Edmund en la distancia, atrapado en las olas. Su corazón se apretó, no por amor, sino por el deber. Ajustó la linterna, enviando la señal al mar. La luz cortó la tormenta como un cuchillo, y el barco comenzó a girar hacia la costa. Margaret, abajo, gritaba palabras de aliento. Pero entonces, Clara oyó pasos en la escalera. Era Thorne, con 2 hombres del pueblo. «Detente, bruja», rugió. «Estás trayendo la maldición sobre nosotros». Clara no se detuvo. «Si no enciendo esta luz, esos hombres morirán», dijo, su voz firme. El faro temblaba bajo la furia de la tormenta. Las olas chocaban contra los acantilados de St. Olden, enviando espuma blanca que se mezclaba con la lluvia torrencial. Clara, empapada hasta los huesos, giraba los engranajes de la linterna con una determinación que quemaba más fuerte que el frío que le entumecía las manos. La luz del faro cortaba la oscuridad como una espada, enviando destellos al mar: 3 largos, 2 cortos, una pausa. Era la señal que su padre le había enseñado, una que los barcos mercantes reconocían como la promesa de un puerto seguro. En la distancia, el barco de los pescadores, con Edmund a bordo, luchaba contra las olas, un punto diminuto en un océano enfurecido. Margaret,
en la base de la escalera, vigilaba la entrada. Sus manos, curtidas por años de trabajo, sostenían una barra de hierro que había encontrado entre las herramientas. «Sigue, Clara», gritó, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Pero entonces, pasos pesados resonaron en la escalera de caracol. El reverendo Thorne apareció, su rostro pálido iluminado por un relámpago, seguido por dos hombres del pueblo, Jacob y Elías, con expresiones de miedo y lealtad ciega. «Detente, mujer», rugió Thorne, su cruz de plata brillando en el dedo. «Estás trayendo la ira de Dios sobre nosotros. Apaga esa luz». Clara no se inmutó. Sus manos seguían girando los engranajes, manteniendo la linterna en movimiento. «Si apago esta luz, esos hombres morirán», dijo, su voz firme como el acero. «Incluyendo a mi esposo, ¿es eso lo que quieres, reverendo?» Thorne dio un paso adelante, su mano alzada como si fuera a golpearla, pero Margaret se interpuso, blandiendo la barra. «Tócala y te juro que no sales de aquí», gruñó. Los hombres de Thorne dudaron, sus rostros reflejando el conflicto entre el miedo a la tormenta y el temor a desobedecer al reverendo. Un trueno sacudió el faro, y Clara sintió la estructura temblar bajo sus pies. Por un instante, pensó en su padre, en cómo había enfrentado noches como esta, solo con la luz y el mar. «La luz no solo guía barcos, sino destinos», había escrito. Clara apretó los dientes y ajustó la linterna, enviando otra señal al mar. En la distancia, el barco de Edmund giró, siguiendo la luz hacia la bahía. Los pescadores, aferrados a las cuerdas, gritaban de alivio al ver el faro brillar. Thorne, furioso, intentó arrancar a Clara de los engranajes, pero ella lo empujó con una fuerza que no sabía que tenía. «Basta», gritó. «Este faro es la vida de este pueblo, y tú lo sabes». Los ojos de Thorne se entrecerraron, y por un momento, Clara vio algo más en ellos. No solo fanatismo, sino miedo. ¿Miedo a qué? ¿Al oro? ¿Al secreto de su padre? Antes de que pudiera responder, Jacob, uno de los hombres de Thorne, habló con voz temblorosa. «Reverendo, la luz está funcionando. El barco está llegando». Elías asintió, mirando a Clara con una mezcla de asombro y culpa. Thorne retrocedió, pero su mirada prometía venganza. «Esto no termina aquí», siseó antes de bajar la escalera, seguido por sus hombres. Clara y Margaret intercambiaron una mirada. «No lo hará», murmuró Clara, volviendo a la linterna. La tormenta seguía rugiendo, pero la luz del faro era constante, un farol en la noche. Cuando la tormenta comenzó a calmarse, Clara y Margaret bajaron a la playa, donde los pescadores desembarcaban, exhaustos pero vivos. Edmund, con el rostro curtido por el agua salada, corrió hacia Clara. Por primera vez en años, sus ojos no mostraban ira, sino algo cercano al arrepentimiento. «La luz nos salvó», dijo, su voz quebrada. «Tú nos salvaste». Clara asintió, pero no sonrió. Había salvado a su esposo, pero no olvidaba sus palabras ni su desconfianza. El pueblo se reunió en la playa, sus linternas iluminando la arena húmeda. Clara, con el cofre del faro a sus pies, habló con una voz que resonó sobre el murmullo del mar. «Mi padre dejó esto para St. Olden», dijo, abriendo el cofre para revelar las monedas de oro. Los aldeanos jadearon, pero Clara alzó una mano. «No es solo oro. Es un fondo para reconstruir el faro, para alimentar a las familias que perdieron a sus hombres, para asegurarnos de que el mar no nos venza otra vez». Luego, sacó la carta de su padre y leyó en voz alta. «El verdadero tesoro es la luz que llevas dentro. Protégela, Clara». Los pescadores, liderados por un hombre mayor llamado Thomas, dieron un paso adelante. «Clara, nos equivocamos contigo», dijo. «El faro es tuyo». Los murmullos de apoyo crecieron, pero Thorne, desde el borde de la multitud, alzó la voz. «Esto es una abominación. Una mujer no puede liderar el faro. Es contra la voluntad de Dios». Pero esta vez, los aldeanos no lo escucharon. Thomas, con una mirada dura, lo enfrentó. «Si Dios envió esa luz esta noche, fue a través de Clara. ¿Quién eres tú para cuestionarlo?» Thorne, humillado, se retiró, pero Clara notó cómo sus manos temblaban, como su anillo de cruz reflejaba la luz de las linternas. Recordó la nota en el diario: «Cuidado con el hombre de la cruz». Su corazón se aceleró.
Había salvado el pueblo, pero el misterio de la muerte de su padre seguía sin resolverse. Días después, Clara se instaló en el faro. El pueblo, con el oro de su padre, comenzó a reparar las casas y los barcos, pero Clara insistió en que el faro fuera la prioridad. Cada noche, subía la escalera de caracol, encendía la linterna y enviaba señales al mar, no solo para guiar barcos, sino para honrar a su padre. Eliza, la joven huérfana que la admiraba, comenzó a visitarla, y Clara le enseñó a leer las mareas, como su padre había hecho con ella. «El mar no es tu enemigo», Eliza le decía. «Es tu maestro». Pero una noche, mientras revisaba el diario de su padre, Clara encontró una página que había pasado por alto. Era una nota escrita con prisa, casi ilegible. Torne sabía del oro. Intentó tomarlo. Lo detuve, pero pagué el precio. Junto a la nota, un dibujo del anillo de Torne, con la cruz grabada. Clara cerró el diario, su respiración entrecortada. Su padre no había muerto en un accidente, como el pueblo siempre creyó. Había sido asesinado. Clara, de pie en el faro, sintió el viento del mar en su rostro. No era solo la guardiana del faro, era la guardiana de un legado. Y juró, ante el océano y las estrellas, que encontraría justicia.